lo amplía. Bueno, mis amados, y el título de este mensaje es Sin arrebatos. Sin arrebatos. Y antes de iniciar, ahorita precisamente meditaba en el tema y consideraba que como que el Señor ha venido hablándonos sobre eso, ¿no? De estar quietos, de no ser impacientes, de esperar en Él, de ver la salvación que Él trae. Y otra vez el Señor como que en algo viene nuevamente en esta mañana, en este día, a ministrarnos sobre lo mismo. Y yo creo que será que Él nos conoce y sabe que por más de que nos ha hablado, seguimos nosotros lo mismo, impacientes, seguimos nosotros como que angustiados, seguimos nosotros como que corriendo, seguimos. ¿Y será que por eso vuelve otra vez? Vuelve y nos habla y vuelve y nos dice. ¿Será que es por eso? Pensaba en eso, porque no había caído en cuenta, pero ahorita que estaba meditando en el tema, digo, uy, Señor, tú ya nos has venido hablando sobre eso. ¿Será que es que no lo recibimos? ¿Será que no, como que no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Será que todavía seguimos, aunque tú nos hablas, seguimos nosotros lo mismo? Puede ser. Y por eso, cuando me dice este nombre, sin arrebatos, aunque pues para nosotros es una palabra, digamos, cotidiana o que la escuchamos en nuestro entorno, para otras personas de pronto que escuchan esta palabra no es tan familiar, ¿no? De pronto los que nos ven por allá de otros países, arrebatos, como que el arrebato tiene que ver con ese impulso que lo lleva a actuar según nuestras emociones, según nuestro ser, nuestra naturaleza terrenal, lo que nos lleva a actuar o a tomar decisiones según nuestro conocimiento, según el conocimiento también aún o las presiones de otros. Y terminamos muchas veces haciendo cosas a la ligera que después no producen los resultados que nosotros esperamos. Entonces, la pregunta es la siguiente, para que empecemos nosotros a cuestionarnos y analizarnos a través de esta palabra. ¿Alguna vez le has pedido algo al Señor, algún consejo, alguna guía o dirección, pero has tomado decisiones sin esperar la respuesta? Uno le pide, pero no espera. Uno le pide y continúa adelante, ¿cierto? Y tenemos nosotros o tomamos nuestras propias decisiones y esperamos que como le pedí, que el Señor las respalde, pero sin haber esperado una respuesta, una guía, una confirmación de parte de Él. Sencillamente damos por sentado que como estoy caminando con el Señor, mis decisiones, Él las está avalando o respaldando, pero no esperamos. Yo creo que todos en algún momento, o quizás ahorita tú estás en esa situación, le has pedido al Señor por algo, pero sinceramente no esperamos su confirmación o su palabra, sino que tomamos decisiones confiando y esperando que el Señor nos bendiga. ¿Sí? Como que nos echamos la bendición, Señor. Porque a veces pensamos que la decisión que tomamos no trae nada incorrecto. No es para mal, al contrario, es para bien. Y aunque a nosotros nos parezca bien, recuerda que la misma palabra de Dios nos enseña. Hay decisiones, hay caminos que al hombre le parecen buenos, correctos, derechos, pero su fin, su finalidad, en lo que va a terminar, es en muerte, es en perdición, es en destrucción, en división, en separación, en caos, en daño, en dolor, en tristeza. Sino que no lo percibimos desde el momento que tomamos la decisión, muchas veces no lo percibimos que es así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillito. ¿Cuántos de pronto ven una mascotica chiquitica, un cachorrito, digamos un perrito, y el solo verlo uno se enamora? Y lo quiere tener inmediatamente, porque la parte emocional como que se activa, ¿cierto? Y entonces viene el arrebato, ¿sí? Y en ese arrebato usted no mide nada, consecuencia ni nada, sino que lo que va a decir es, ay, y si me lo dan adopción, si lo está regalando, usted no me regala ese perrito tan lindo. Y la persona con el propósito de descartar esto, de bendecirlo a usted, entonces, claro, sí, llévalo.
Usted viene arrebatado emocional con su cachorro, con su esto. ¿Qué no ha medido usted? De pronto, primero el lugar donde usted está, donde le toca estar sacándolo a sus necesidades. Que en un principio no es así, porque Él donde quiera y como quiera, hace. Y si usted es una persona de aseo psicorrígida, ¿qué puede empezar a pasar? ¿Cierto? Lo otro que usted de pronto no ha mirado es la comidita. Hoy en día los alimentos de mascotas de perros y gatos están más caros que los de los pollos, los cerdos, las vacas, de todo. Eso es un negocio, una industria tremenda. Supuestamente en pandemia todo subió. Después de pandemia todos los alimentos bajaron, menos los de las mascotas. Yo recuerdo en ese tiempo un bulto más o menos de 30 kilos estaba entre unos 57, 58 mil pesos. La purina de las gallinas también estaba algo similar. Se disparó en pandemia, subió a más de 100 mil pesos bulto de alimento para gallinas, 110 mil, por lo que los huevos subieron a 16, 17, 18 mil por la cubeta. Lo mismo las pepas de perro se dispararon a 110, 120, a 130 de las más económicas, ¿no? Porque hay pepas que hay, Dios mío, estrato 6. Gracias a Dios empezó nuevamente como a restaurarse, a normalizarse la situación. Ahorita un bulto de alimento de purina está otra vez como en unos 70 y algo, 80, pero lo de perro no ha bajado, sigue en más de 100. Es un negocio. Entonces la persona no mira eso. Y llega el momento donde dice, Dios mío, la media libra de carne o la libra de pepas para el perro. No, yo puedo aguantar, pero el perrito sí no. Una libra de pepas para perro. Eso, un huevito frito o lo que sea. Eso no lo mira en la emoción del arrebato, ¿cierto? ¿Qué más no mira? Que el cachorrito le gusta jugar y es destrozón y le rompe lo que sea, zapatos, chancletas, materas, medias, de todo. Entonces, en la emoción del arrebato, esas consecuencias, ese es el camino de perdición, que viene destrucción. Y lo que en un momento fue algo tan lindo, se convierte en una carga y en un estrés. Y este perro otra vez lo acabé de limpiar y trapear y otra vez se me orinó. Uy. Por arrebatado, por arrebatada. Porque las emociones lo dejaron cegar. Tomó decisiones en ese momento sin medir las consecuencias. Y así pasa en todas las situaciones. Así pasa. Por eso nosotros debemos verdaderamente orar al Señor. Debemos nosotros tener la convicción de que a pesar de que mis emociones me guíen a tomar decisiones, yo tengo que aprender a confiar y a esperar que es lo bueno. Me gustó, maravilloso, pero espere tantico, antes de tomar la decisión, como el Señor dijo, ¿quién? Aquel que va a construir una torre, primero no se sienta ahí, calcula y le echa lápiz. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo será? ¿Cómo me irá? Aquí no, cuando yo tengo que viajar, ¿con quién dejo el perrito? Me toca ponerle cargas a otras personas, me toca sacar más platica, ¿cierto? Para pagarle el transporte para acá, para allá, esto. Eso a veces no se calcula en el arrebato y la emoción. Y el Señor dice, porque qué tal que empieza a construir en la mitad, dice, queda avergonzado, y aún lo que ha construido prácticamente se va a perder. Prácticamente se pierde. En el caso personal, hubo uno que me gustó mucho, un perrito, y ya lo había sacado, ya había pasado por todo lo demás. Bueno, les aclaro, yo vivo en el campo y allá es más fácil la parte del aseo, para que él haga sus necesidades, obvio. Pero entonces fue a salirse y a ir a perseguir gallinitas de los vecinos. Y lo que en un momento fue un encanto, después se convirtió en una carga y en un gasto extra, pagando los daños que él estaba haciendo. Entonces tomé la decisión de, así como lo acepté, buscar quien me lo aceptara en esas condiciones. Y yo creo que para mí fue más la alegría de entregarlo que cuando lo recibí. Porque fue un descanso. Fue un descanso. Esas cosas son las que a veces no medimos.
Cuando tomamos decisiones, ¿por qué? Porque nos arrebatamos. Entonces, vamos a mirar a través de nuestra vida emocional qué impulsos son aquellos que como que interfieren o se oponen a escuchar o a esperar la voz o la guía o la dirección de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que en el momento impide que yo escuche la voz de Dios? Es más, voy a adelantar un poquito al tema. En el momento donde yo me emocioné para adoptar ese cachorro, otra persona que quizás está conmigo, usada por Dios, me va a hablar y va a decir, pero usted allá donde vive no lo va a poder tener, él no tiene dónde. Ay, no. Dios hablando a través de una persona, pero yo no lo estoy escuchando. Entonces, ¿por qué no lo estoy escuchando? Primero, porque nuestros propios deseos se interponen. Y son esos deseos los que empiezan entonces a gobernar nuestras decisiones. Y al gobernar nuestras decisiones nos pueden estar alejando de la voluntad de Dios. O sea, ¿qué era lo correcto? ¿Qué era lo que Dios tenía o quería para mí? Nuestros propios deseos nos alejan de la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos alejan? Porque nos cegan. Y por más de que nos dicen no. Y mira que esos cachorros son pepas especiales. Esas pepas son costosísimas. Eso Dios proveerá. Ahí sí nos volvemos espirituales, ¿no? Acomodamos a Dios a nuestra decisión, a nuestro deseo. Somos espirituales. Dios proveerá. No, eso no es así. Recuerde que muchas veces hemos hablado que eso se llama tentar a nuestro Dios, tentar al Señor. Entonces, no sé si tú que estás tomando apuntes puedas escribir esto en mayúsculas. Lo que queremos no siempre coincide con lo que necesitamos. Lo que queremos no siempre coincide con lo que necesitamos. En unos segundos analiza eso. Lo que queremos o lo que deseamos, porque estamos hablando de nuestros propios deseos. Lo que deseamos no siempre es lo que necesitamos. Sencillamente se quedó en un deseo. Por ejemplo, un ama de casa. De pronto aquí no, pero en otras iglesias las puede haber. Que en un deseo se compró o no se lo compró, o al menos lo pidió a algún familiar, a un hijo, al que sea el esposo, algo para la cocina, un instrumento, una picadora, algo, en un impulso, pero que quizás lleva meses o años que nunca lo utiliza. Está ya siempre. Por eso digo, aquí no, pero hay otras personas que sí lo hacen. Ay, que mire que esa olla, que no, pero la tienen allá. Es más, todavía está en la caja. Simplemente fue un impulso que le pareció y que los servicios, pero nunca, como el que compra un libro de recetas, hermoso, y nunca hace nada. No hace ni una receta de lo que está ahí. Simplemente fue un deseo, un impulso y el libro allá como nuevo. Por eso digo, entonces, esos deseos, no siempre lo que tú deseas es lo que tú necesitas. Y en eso tenemos que tener cuidado porque esto influye en todas las áreas de nuestra vida. No todo lo que tú deseas es lo que tú verdaderamente necesitas. Nuestro Padre Celestial sí sabe verdaderamente lo que necesitamos. Y por eso Él nos dice, Mateo 6:33, que mientras estemos dándole a Él la prioridad, mientras nosotros estemos buscando lo espiritual, primero Él nos va a ir añadiendo lo material en el tiempo que verdaderamente lo vamos a necesitar o a suplir, porque los tiempos de Dios no son lentos ni rápidos, los tiempos de Dios son exactos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, a veces en el arrebato cometemos esos errores y nos distanciamos de la voluntad de nuestro Dios, porque Él verdaderamente sabe lo que es mejor para nosotros. Lo segundo, consejos equivocados. Puede interferir también en nosotros, arrebatarnos a tomar decisiones. Cuando muchas veces personas, y aún muy cercanas a nosotros, quizás nos aconsejan, pero ese consejo
a pesar de que venga de una fuente confiable, por decir algo, puede ser un mal consejo. Por eso todo lo debemos filtrar a través de la palabra de Dios. Dice el Señor que llevemos toda idea o todo pensamiento o todo consejo cautivo. O sea, atrapémoslo y llevémoslo a la obediencia en Cristo. En otras palabras, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto que me están sugiriendo hacer? ¿Qué dice Dios respecto a este consejo que me están dando? Entonces yo tomo ese consejo y digo, Señor, tú conoces mi corazón, mi situación. Aquí, Señor, mi prima, que ella es tan especial conmigo, ha visto las situaciones, Señor, y ella me ha dicho que deje a mi esposo, que me separe, que es lo mejor, que es lo más sano para la vida, Señor, que ella sabe que es lo mejor para mí, Señor. ¿Tú qué dices? Y cuando miramos la palabra, ¿qué dice el Señor respecto a esa situación? Quizás decimos que la voluntad de Dios es contraria a la de mi prima que me está aconsejando eso. Entonces, hay consejos que pueden interferir en nuestro corazón y en nuestra vida y que nos llevan a tomar decisiones arrebatadas. Esa palabra arrebato, casi que la podemos comparar con lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. Locamente has hecho, no esperó, y hizo decisiones alocadas. O sea, un arrebato quizás podemos calificarlo como una locura. Que de pronto a la vista de los hombres no se vea tan loco, pero a la vista de Dios sí es muy loco. ¿Saben por qué? Porque esa locura, ese arrebato, esa decisión, sabiendo que Él está con nosotros, la hacemos en nuestra propia naturaleza y le estamos dando la espalda al Señor. ¿Y tú crees que Él se agrada? Si tú como padre o como madre le das un consejo a tu hijo o a tu hija y hace lo contrario o hace otra cosa, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hay una desilusión y una decepción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tú tienes que tomar así decisiones? Pues, mis amados, busca consejo, pero de aquellas personas que están alineadas con la voluntad de Dios, que están verdaderamente conectadas en la vida espiritual con nuestro Señor y que nos pueden guiar, asesorar y aconsejar de una manera verdaderamente saludable, buena, porque siempre va a ser desde un punto neutral y apoyado en lo que la voluntad de Dios o la palabra de Dios nos quiere enseñar. Entonces es diferente, se marca una diferencia. Hay buenos consejos, mira lo que te digo, hay buenos consejos, pero también hay sabios consejos. Y te pregunto, ¿tú qué prefieres hacer? ¿Un buen consejo o un sabio consejo? ¿Y la sabiduría de dónde viene? La verdadera. No te arrebates. No sé qué estás pasando, pensando, o aún los que nos van a ver por el canal. Pero hoy el Señor te dice, no te arrebates. O quizás tus quehaceres o tu agenda diaria de un arrebato, todo es arrebatado, todo esto porque el tiempo, porque me toca, porque esto y aquí, y poner esto y tengo que echar esto, y ayúdeme rápido allá porque es que la ropa aquí, y échemela allá al pollo, y no sé qué, y sáqueme la mascota, y la vida es un arrebato. No solo vives tú intranquilo, intranquila, sino que intranquilizas y desesperas a los demás, porque en tu arrebato tú quieres que los demás corran como tú estás corriendo. Y eso no es sano ni saludable. Y entonces donde tú empiezas a ver en tu entorno caras que, porque se agotan, se cansan. Entonces, quizás tu misma vida, te lo digo, es un arrebato. Tranquilo, descansa en el Señor. Paz. Y la paz viene de estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces es mejor buscar ese consejo sabio de personas que verdaderamente estén en obediencia y amen al Señor. Lo tercero, la imprudencia.
¿Sabe qué es una persona imprudente? Una persona arrebatada. En otras palabras, una persona que actúa y después piensa. Eso es ser imprudente. Y es cuando usted dice, ay, ¿yo qué dije? Ay, ¿yo qué hice? Ay, ¿yo por qué lo cogí? Ay, ¿yo por qué? Ay, ¿yo? Eso es ser imprudente. Y esa imprudencia fundamentada en nuestros deseos es lo que nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios. Porque la persona prudente entonces es una persona considerada sabia, que piensa antes de actuar, donde no permite que las emociones lo ceguen para tomar decisiones en su deseo, sino en lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Entonces, por más de que yo me emocioné cuando vi el cachorrito y tan lindo y hermoso, pero, esas emociones no me van a cegar. Y entonces yo antes de hablar, de decir me lo regala, ¿cierto? Antes de soltar, primero estoy calculando y haciéndolas, levantando los planos de la torre como el Señor me enseña. ¿Sí? Les pienso antes de. Por eso Santiago, el Señor nos aconseja, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y para irarse y tomar decisiones. Sí, me gustó mucho, pero no es el momento, pero no es el tiempo, pero. De no ser imprudente. La imprudencia, escúchame lo que te voy a decir, la imprudencia muchas veces nos lleva a la vergüenza. Cuando usted hizo sin pensar, puede quedar avergonzado. Ay, Dios mío, yo le iba embarrando. ¿A usted no le ha pasado eso? Donde usted dice, ay, yo como que la iba embarrando, yo como que, ay, Dios mío, yo por allá no vuelvo. Ay, mira, imprudente, arrebatada, arrebatado. La sabiduría viene de Dios y se la debemos pedir a Él. Yo recuerdo una vez, hace años, estábamos por allá visitando una familia en el campo y había un cachorrito. Y de cachorrito era muy bonito. Me acuerdo tanto que tenía las 4 puntas de las paticas blancas y el resto era cafecito marroncito. Y era hijocito bonito. Y yo me emocioné. Sí, yo también me emociono. Y yo me emocioné. Y yo con ganas de llevarme el perrito. Y yo sé que me lo daban. Pero mi esposa decía, no. Eso después crece y va echando. Y digo, pero es que mírelo como. Y yo enamorado, emocionado pues con el perrito. Y gracias a Dios que me habló a través de mi esposa, oí la voz de Dios y no pedí que me lo dieran. Después, como seguimos siguiendo a visitarlos, como a los 2-3 meses, y ya empezó a crecer, una chan de perro. Feo. Sí, yo apenas lo miraba y decía, oiga, ¿cómo cambia, no? Usted no, va a hacer un paréntesis. Usted no se ha dado cuenta a veces que hay niños que pequeñitos no son como decían, tan agraciados, ¿sí? Pero después que crecen los niños, wow, un cambio, una transformación, ¿cierto? Sí, ¿de dónde? ¿A qué horas? Pero también puede suceder lo contrario. Así pasa también con la naturaleza. De cachorrito bonito, pero ya de grandes cambian muchísimo. Yo también me emocioné, pero fui sensible a escuchar la voz de Dios y no lo llevamos. Entonces, la imprudencia. Lo cuarto, la impaciencia. El ser impacientes, que casi que tiene que ver con ser arrebatado. Porque la paciencia es la capacidad que tenemos nosotros de esperar y confiar en la voluntad de Dios. Entonces, ¿la impaciencia qué es? Ser arrebatado, no esperar y no confiar en que Dios tiene y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el ser impaciente me lleva a ser arrebatado, o sea, a tomar decisiones.
Por eso recordaba las charlas que el Señor nos ha hablado, como el ejemplo que les dije ahorita de Saúl: actuar locamente, fue impaciente, no esperó. Así como Saúl, hay momentos en tu vida, situaciones donde te parece que como que ya se agotó el tiempo y como que Dios no respondió, como que Dios no, y ya tienes que tomar una decisión. Déjame decirte algo, el Señor te dice: espera, no te arrebates, espera. Porque si vemos la historia, después de que Él ofreció el sacrificio y cometió una locura, ahí llegó Dios, ahí llegó el profeta. Ahí llegó. Esperad y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, dice el Señor. No ser impacientes. La impaciencia es ese impulso también de nuestro corazón que nos lleva en contra de la voluntad de Dios para hacer lo que nosotros creemos o pensamos que es lo mejor para nuestras vidas. Lo quinto, las presiones. Las presiones de las personas que están a nuestro alrededor, que muchas veces empiezan a presionar y lo llevan a uno a cometer equivocaciones o a tomar decisiones ajenos a la voluntad de Dios. Una de las principales presiones, por ejemplo, para cuando se tiene un bebé, ¿cuál es? ¿No lo ha bautizado? ¿No lo va a bautizar? ¿Cuándo va a bautizarlo? ¿Y el bautizo para cuándo? ¿Cierto? Y todo el mundo presiona. Por poner un ejemplo. Y esas presiones, como yo te decía con mi hijo, cuando terminamos, ¿y qué va a estudiar? ¿Y qué va a hacer? Y todo mundo que llegue a la vida nuestra o de él o de la persona, siempre va a ir con eso. ¡Ay, ya se graduó! ¡Ay, tan rápido! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a estudiar? De una. Emocionalmente es una presión. Yo recuerdo a mi hija mayor, cuando ella se graduó, ella sí tomó una decisión. Yo voy a descansar un año, como diciendo, nadie me diga nada. Voy a tomarme un año sabático, voy a descansar. ¿Sí? De una, para que nadie cogiera. Y entonces cuando alguien decía que va a descansar un año. No. Les argumentó absolutamente todo. Tomó la decisión de descansar un año. Pero cuando no es así, las presiones. Entonces en las presiones, tanto la presión que llevan a tomar una decisión. Y muchas veces equivocada. Y aún en nosotros como papás. Porque uno se siente tan presionado. Y no me diga que se va a quedar aquí. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a estudiar? Y mire que esto, y mire que aquí. Y empiezan las presiones. Y entonces, lo que sale es el deseo, el instinto de nosotros a tomar una decisión bajo presión. Y cuando tomamos decisiones bajo presión, tenga la plena seguridad que muchas veces nos estrellamos. Porque no era lo que... Yo tengo ese ejemplo en mi propia vida. Yo recuerdo una ocasión, yo ya estaba trabajando y una de mis hermanas me dijo, bueno, se tiene que estudiar, mijo. Pues yo no veía en ese momento la necesidad porque, digamos, ya estaba laborando, tenía buena comodidad y tenía proyección laboral, o sea, garantías, un contrato a término indefinido, en fin. Y empezó, usted tiene que estudiar, mire que el día de mañana, mire que esto, bueno. Pero yo no tenía ni idea qué estudiar. Y en ese momento, ¿qué quiere estudiar? Si yo no había ni pensado en eso, y empezó. Y lo que medio me gustaba a mí era la psicología. Entonces yo no recuerdo qué dijo, no, eso es muy caro, eso, bueno, no recuerdo qué fue lo que pasó. O como que no se le vio futuro en ese momento a la carrera. Y lo otro que me llamó la atención era referente a lo que yo estaba haciendo, donde estaba trabajando, que era la administración de empresas. Incluso la empresa donde yo trabajaba, con 18 años, yo ya la manejaba solo, la administraba. Entonces eso me llamó a mí la atención. Y tenía gente mucho mayor bajo mi cargo. Digo, no, esa carrera todo el mundo la está estudiando, esa carrera es muy competitiva, esa carrera, estudie lo que yo estudié, porque eso sí, toda la vida se va a necesitar un contador.
Pero a mí eso no me llamaba la atención. Y entonces bajo esa presión dije, bueno, estudié contaduría. Pero a mí no me gustaba. No me llamaba la atención esa carrera. Y entonces inicié. Pero cuando uno inicia sin tener esa motivación, digamos, pues como que no le pone uno todo el empeño. Me iba bien, ¿para qué? Gracias a Dios, porque pues en medio de todo no es por alardear, pero a mí estudiando me iba muy bien. Pero resulta que en ese tiempo, sin Dios y sin ley, viviendo yo soltero, ¿sí? Los viernes en esa universidad, todos los viernes las clases eran de contabilidad. De lunes a jueves teníamos otras materias, pero los viernes, todo el viernes, las 4 horas eran contabilidad. Y los viernes en esa universidad era un ambiente de fiesta. Que prácticamente a uno no lo dejaban entrar a clases. Se quedaba uno en la entrada, sí señora, sí, no, así era, se quedaba uno en la entrada. Entonces imagínense, si la contabilidad es la base de la contaduría, y me entraba yo a esas clases. Aunque eso no es difícil, la contabilidad no es difícil. Y me iba y medio la saqué, cuando entraba por ahí 1 o 2 veces al mes. Pero no está y terminé el semestre y cuando ya vino el segundo, y una de las motivaciones fue que ella me dijo, yo le ayudo. Y cuando vino el segundo semestre, dije, bueno, hay que matricular materias. Y ella dijo, ¿y no ha ahorrado? Y dije, no, yo esperando que ella me ayudara. Y pues, no, ¿qué tal? Ay, hijito, mira a ver que con otras palabras me soltó. Ahí sí que, yo no matriculé. Yo creo que todavía me están esperando allá. Pero lo hice fue por eso, ¿sí ve? Pero cuando tú actúas no por presión, sino por disposición de Dios, las cosas van a ser diferentes. Porque si Dios está en el asunto, aunque cuando tu inicio quizás no sea tan agradable, pero si es de Dios, te vas a enamorar de lo que hagas o de la decisión que tomaste. ¿Amén? Entonces, las presiones juegan un papel fundamental en nuestro arrebato, en esos impulsos emocionales que a veces tomamos para las decisiones. Lo sexto, y creo que aquí ya cerramos, las dudas. Cuando no se tiene la certeza, la seguridad para tomar esa decisión, cuando hay muchos cuestionamientos, tenga cuidado, no se deje cegar, no se arrebate si hay muchas dudas, muchos cuestionamientos, muchas preguntas, muchas sin respuesta. Cuidado, la duda no es buen consejero, no ayuda mucho, no ayuda para tanto. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque todas estas razones pueden empujarnos a actuar apresuradamente y tomar decisiones. Escúchame lo que te dije ahorita, que en lugar de ser de bendición, pueden traer dolor, tristeza, frustración, hasta enfermedad. Hasta enfermedad. Por eso no nos arrebatemos. Recuerdo una vez más, en estos tiempos donde el mundo, dice la Biblia, corriendo de aquí para allá y la ciencia avanzando y todo moviéndose, las enfermedades generalmente están con un fundamento que se llama estrés. Y es raíz de muchas enfermedades. En muchos órganos del cuerpo el estrés está trabajando. Precisamente por eso, por ese arrebato. Por eso tenemos que aprender del Señor que dijo, estar quietos y reposar, descansar, conocer que yo soy Dios, esperar y confiar en Él. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y recuerda algo, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y nos enseña y nos guía en el camino de las mejores decisiones. Él está para ayudarnos, para guiarnos, para asesorarnos, para aconsejarnos, pues contemos con Él. En medio de la ceguera que pueda venir en tus emociones para tomar decisiones, Él sigue estando ahí. Él sigue estando ahí. Y está esperando
que tú le des la oportunidad. Está esperando ahí que tú le des el privilegio de poder tomar o ayudarnos a tomar la decisión correcta por encima de las emociones, para que las emociones no nos ceguen. Yo he oído a personas que a veces dicen: uy, maldito el día que yo tomé la decisión. Maldito ese día que yo, porque, uy, a qué momento firmé ese papel. Uy, Dios, maldito el día que... Hay personas que después del tiempo y los años tienen esa carga y aún maldicen ese día de haber tomado un arrebato, una decisión en medio de esa condición y de esa situación, por no esperar, a veces por no tener el carácter de decir no. Porque pesó más la presión que me lleva a decir: ay no, pero qué irá a pensar, qué irá a decir si le digo que no, ay no, pero es que no, yo no soy capaz. Esa impotencia en su carácter, esa debilidad de carácter, te puede llevar a esos momentos de... O los que dicen: ay, ¿yo qué estaré pagando? Pues la mala decisión que tomaste, influenciado por las emociones, por lo que pasó en tu vida. Mira el ejemplo del salmista, de David. Volvamos al Salmo 25. Mira lo que él está diciendo: muéstrame, enséñame, encamíname. Muéstrame, enséñame y encamíname. ¿En quién está confiando y esperando? Muéstrame. Escúchame. Si la emoción, el arrebato me lleva a una ceguera, ¿qué está pidiendo el salmista? Quítame el velo. Déjame ver más allá. Muéstrame, Señor, lo que está detrás de. Y si Él lo está pidiendo es porque el Señor lo concede. Muéstrame. Dice: muéstrame, enséñame. A veces nos metemos en decisiones sin saber absolutamente nada cómo es. Vuelvo al mismo ejemplo y perdónenme. Quizás en tu casa o con tu hijo, algún pariente, con algún hermano, en algún momento le dijo a su mamá: Patricia, hágame el favor y limpia a su hermano que está oliendo. Y no era capaz, porque el olor le hace vomitar, porque en fin, le produce muchísimo asco. No. Pero después a una mascota, ir con una bolsa. Muéstrame, enséñame, para no actuar de esa manera. El salmista lo está diciendo: y encamíname. Cuando está diciendo encamíname, iglesia, es que tú vas con Él de la mano. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Que no camines sola, sigas caminando solo. Por eso lo que te decía al comienzo, el Señor nos ha hablado muchas veces de esto, de ser paciente, de esperar, de no ser impulsivo de esto. Pero si el Señor vuelve hoy a hablarnos, será porque es que quizás no estamos cumpliendo lo que Él nos está diciendo. Y otra vez vuelve el Señor. ¿Por qué? Porque quiere evitarnos esas frustraciones, porque quiere evitarnos esas tristezas y esos dolores que vienen por nuestros impulsos y por nuestros arrebatos. Vuelvo y te repito, quizás por no ser enseñado, por meterme en lo desconocido, por no esperar en Él que quite esa máscara de mis sentimientos o de mis emociones y de mis pensamientos. Me meto en lo que no sé. Lo que menos Dios quiere con cada uno de nosotros es que seamos avergonzados, que quedemos confundidos. Y por eso quizás hoy, Dios que te conoce viene a hablarte de esta manera. Y el salmista dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Escúchame, iglesia. ¿Por qué dice encamíname en tu verdad? Porque hay muchas decisiones que quizás somos presionados a tomar, pero que son un engaño, una mentira, una falsedad. Pero si yo estoy con el Señor, si tú estás con el Señor, todo eso se va a desenmascarar. Porque en Él no hay engaño, no hay mentira, no hay error. Ahí está la verdad. Por eso el salmista le pide: camina conmigo,
Camina conmigo, Señor. Quítame esos velos, instrúyeme y enséñame. Es, en otras palabras, lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 11. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended. Entonces, ¿cuál es ese yugo? La enseñanza, la instrucción. Caminando con Él vamos a aprender. Caminando con Él, el yugo es algo que me sujeta a otro. Y sujetos a Él vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. ¿Qué representa que he esperado todo el día? Todo el tiempo. En otras palabras, todos los días. Espera en el Señor todos los días. No para unas cosas sí, para otras no. No, esperemos en el Señor todo el tiempo, en todo momento. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro Señor. Entonces vamos cerrando aquí. ¿Cómo hacer para seguir su voluntad? ¿Qué tenemos que hacer para seguir su voluntad? Lo primero, mantenga un corazón limpio. ¿Limpio de qué? Quizás de sentimientos contrarios como amargura, resentimiento, envidia, celos, falta de perdón. Corazón limpio. Quitando todo aquello que lo pueda ensuciar, que lo pueda contaminar, porque eso va a ser algo que va a obstruir el hacer la voluntad de Dios. Porque siempre estas cosas sucias en mi corazón, en mi vida, son las que van a gobernarme a mí. Porque la Escritura dice, lo que haya en tu corazón, como está tu corazón, así te vas a comportar, así vas a tomar decisiones. Y entonces queremos tomar decisiones en la envidia, queremos tomar decisiones en los celos, queremos tomar decisiones en la amargura, y todo eso va contrario a la voluntad de Dios. Entonces, que por ejemplo, tu esposo incumplió una cita y cuando llegó fue todo contento del espíritu, y entonces, usted, ahora sí se la va a hacer, y mañana, ¿qué? Voy a esto, ya esto. Y por dejar ensuciar el corazón con eso, todo lo que Dios ha sembrado en ti, lo que has aprendido, se ocultó bajo el manto de esa amargura. Y tomaste decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Pero si tú dices, encamíname, Señor, quizás el Señor te dice, no hagas eso. Más bien, prepárale un buen desayuno, un buen caldito de carne con papita, con arepa de maíz pelado y un buen café. Dices, pero ¿cómo no se lo mereces? Hágalo, hija. Uy, Señor. Pero usted decidió creerle a Dios y lo hizo. Y cosechó lo que recibió. Y vino el cambio y la transformación de esa persona. Se volvió amoroso, detallista, cariñoso, por haberle creído a Dios. Pero si no es así y actúa en amargura, quizás esa decisión lo lleva a algo catastrófico. Y eso es lo que a veces no medimos. Por eso tenemos que mantener un corazón limpio. ¿Sabe para qué? Dice la bienaventuranza, para ver a Dios. Los de corazón limpio, dicen, van a ver a Dios. ¿Y qué es ver a Dios? No es verlo físicamente allá. No, el ver a Dios es eso. Verlo como a través de las circunstancias, de todo lo que está en mi entorno, Él se está moviendo y está actuando. Incluso, como te decía ahorita, esa persona a tu lado que te aconseja, tú no miraste a la persona o no escuchaste la voz de Dios que te dijo, no lo pidas en adopción. Y usted dice, ay, no fue Patricia, fue mi Dios que me habló a través de Patricia. Porque vamos a ver a Dios. Y Dios si usa una burra, ¿por qué no va a usar una persona? Para hablarte a ti, para hacerte entrar en razón, ¿cierto? Es un corazón limpio. Lo segundo, busca su guía en oración. Es lo más saludable, es lo más sano. ¿Por qué? Te lo repito como ahorita. Porque cuando tú lo haces en tu oración, buscando esa guía, buscando la voluntad de Dios, Dios, como te dije ahorita, te va a hablar de maneras, quizás no en el mismo momento de tu oración,
sino a través de lo que empieza a moverse a tu alrededor. Incluso, no sé cuánto les ha pasado, que pensando en algo, preguntándole a Dios algo, cuando han venido a una reunión, el Señor aquí les da la respuesta. Y usted de una dice, oh Señor, me respondiste. Lo que te pregunté el martes, el lunes, ahí está, Señor, claritico. El Señor se encargó de poner palabras en la boca del predicador para traer respuesta a ti, y tu oído estuvo atento para oír que era la voz de Dios. Y entonces tú tomas decisiones y dices, no lo hago, o sí lo hago, el Señor me lo confirmó. Porque estuviste atento. Porque no necesariamente cuando tú oras y pides, ahí mismo Dios te responde. O lo escuchas a Él, ¿no? Lo puedes escuchar, lo puedes ver a través de tu día a día, de tu cotidianidad, ver cómo Dios responde. Pero cuando tú estás alineado con la voz de Dios, lo escuchas a través de esa planta, de ese fruto que salió, de ese perro que ladró, de lo que sea usted ve ahí, lo que Dios está haciendo y la respuesta que Dios pueda estar trayendo. Lo otro es, ya te lo dije, aprender a esperar, pero con paciencia. Porque una cosa es esperar y otra esperar con paciencia. ¿Qué es esperar sin paciencia? Que está limitada a tu tiempo, a lo que como te sientas, a tu sentimiento. Dice, no, ya esperé. No, dice con paciencia, o sea, la paciencia es la espera en Dios. Es esa paciencia. Espera, pero con paciencia. Paciencia tiene que ver con la tranquilidad que tengo en mi corazón de saber que Dios está a cargo, que Él está en este asunto, que Él está en esta situación. Y lo último, es como el complemento de todo, permanecer atentos a su voz. Mira, incluso a través de una canción, Dios le habla y trae respuestas a muchas personas. Incluso escuchando una canción. En algún momentico de la letra, ¡pum!, vino algo puntual de lo que tú estabas esperando y necesitando. Y ¡wow, Señor! A través de una conversación, incluso con una persona que no tiene temor de Dios. En el momento Dios pone palabras en la boca, usted coge y dice, ¡wow! Esto no era ella, esto no era él, esto es Dios hablándome. Estar atento a la voz de Dios. ¿Y cómo se está atento a la voz de Dios? Cuando tengo alineado mi corazón y mi oído a su voz. ¿Y cómo se alinea el corazón y el oído con la voz de Dios? Pues teniendo comunión y coinonía con Él. Estoy afinado. Lo escucho a través de. Siempre voy a saber qué es Él. Por ejemplo, digamos Lili, Lucio, que tienen la comunión los dos. Y de pronto alguien a Lili le dice, ay Lili, mira, el celular está allá. Escuche este cantante, mire. Escuche esa voz. Y le ponen el audio, y usted, ese es mi esposo. Esa es la voz de él. ¿Qué? Sí, esa es la voz de él. Claro, ¿dónde cogió usted ese audio? No, un señor que le fue por allá a hacer un trabajo a mi tío en la parcela macaneando y puso allá a cantar mientras tomaba tinto y lo grabaron. ¿Por qué supo que era él? Porque la comunión, la coinonía de los dos tiene la sensibilidad en su oído. Lo mismo pasa con Dios, donde tú empiezas a escucharlo, a verlo y a conocerlo de maneras quizás te vas a sorprender, como le pasó a Natanael en la meditación. Meditando en el Señor, en su palabra, escuchó la voz de Dios. Por eso cuando el Señor le dijo, cuando tú estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara, te conocí, y él cayó de rodillas. ¡Qué tremendo! Eso es lo bonito que nosotros tenemos, permanecer atentos a su voz. Y concluimos. Mira, el Señor nunca deja sin dirección a quienes sinceramente desean caminar con Él. Nunca. El Señor nunca
nunca, nunca deja sin dirección a quienes sinceramente desean caminar con Él, a los que sinceramente desean esperar en Él, confiar en Él. Nunca deja sin dirección. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gracias damos en esta mañana por este hermoso día, por este tiempo, Señor, de poder estar nuevamente contigo, Señor, con nuestros hermanos, siendo pastoreados por ti, enseñados por ti, instruidos por ti, Señor. En esta mañana, una vez más, así como tú le dijiste a Marta, la hermana de Lázaro, no te he dicho, era porque ya varias veces se lo había enseñado. Y quizás hoy a nosotros tú vienes con las mismas palabras, no te he dicho, porque ya, Señor, nos has venido hablando sobre confiar, esperar, creer, a no ser impulsivos, a tomar decisiones a la ligera, a ser arrebatados, como hoy tú nos dices, Señor, apoyados en un impulso emocional. Señor, tú no nos llamas a ser emocionalistas, sino a ser personas de fe, de convicción, que no andemos por vista, sino por las convicciones que tenemos, y esa convicción está anclada en ti, y que aprendamos a esperar y a confiar en ti, solo en ti, Señor. Que no nos dejemos guiar por lo que vemos, por lo que pensamos, por lo que oímos, por lo que palpamos, por lo que aún degustamos, Señor, sino por lo que tu palabra nos enseña. Enséñanos a hacer tu voluntad. El mayor deseo tuyo, Padre, para con nosotros es que hagamos tu voluntad. En tu oración maravillosa de comunicarnos contigo, tú nos enseñas que hagamos tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Pero quizás hoy tú sigues viendo que no estamos haciendo tu voluntad, que seguimos haciendo nuestra voluntad impulsada por emociones, sentimientos humanos, Señor, y no caminando en la sabiduría tuya, Padre maravilloso. Y por eso todavía tú miras nuestros corazones y estamos arrebatados, estresados, algunos angustiados, otros hasta desesperados, teniéndote a ti y en el desespero, Señor. Eso no es el reino tuyo, porque el reino tuyo es de paz, de justicia, de amor, de confianza, de convicción, de seguridad, mi Dios. Por eso, Señor, quizás hoy tengamos que decirle: Padre, perdóname. Reconozco que he sido arrebatado, que he tomado decisiones fundamentadas en mis emociones, en mis sentimientos. Perdóname porque mis propios deseos me juegan, Señor, de una manera contraria a tu voluntad, gobernando mi vida, cegándome. Hoy sé que solo tú conoces realmente lo que es mejor para mí, porque hoy entiendo que lo que yo quiero no siempre coincide con lo que necesito. Dile: Señor, perdóname cuando he aceptado consejos equivocados, contrarios a tu voluntad, aunque la fuente son personas que estimo, Señor, para bien. Perdóname, Señor, porque he sido imprudente. Actúo y después pienso. Perdóname. Aún por la impaciencia, Señor, me cuesta esperar. Me cuesta, Señor, perdóname. Y me levanto a tomar decisiones que son motivo quizás de carga, de estrés para otros y aún para mí mismo.